Título bomba. Hande Erçel, la reina turca, rechaza a Kerem. El más deseado en shock. Análisis profundo de un culebrón mediático ***. Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Si son nuevos por aquí, bienvenidos y gracias por darle una oportunidad a este espacio dedicado a las series turcas, que sé que a muchos de ustedes les encantan tanto como a mí. Y si ya son parte de esta familia, muchas gracias por seguir apoyando el canal. Hoy vamos a meternos en un chismecito jugoso, de esos que nos gustan a todos. Un drama, un salseo, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que si son fans de las series turcas, seguro que reconocen al instante. Pero no solo vamos a hablar de ellos, sino de la percepción pública, del poder mediático y de cómo, a veces, la realidad que vemos en pantalla está muy lejos de la verdad. Vamos a desmenuzar este culebrón con la lupa de la objetividad, intentando entender las complejidades de la fama y el impacto que tiene en las relaciones personales. Antes de que empecemos, como siempre, les quiero recordar que se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Denle clic a la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por favor, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber cuáles son sus series turcas favoritas, qué opinan de Hande y Kerem, y qué temas les gustaría que abordara en el futuro. Su feedback es súper importante para mí. Quiero que este sea un espacio de diálogo donde podamos compartir nuestras pasiones por las series turcas y analizar los entresijos de la industria del entretenimiento. Ahora sí, vamos al grano. El título de este vídeo es bastante explosivo, lo sé. Y es que la idea de que Hande Erçel, una de las actrices más cotizadas y queridas de Turquía, haya humillado o rechazado a Kerem Bürsin, el galán turco que suspira toda Latinoamérica, es un tema que ha generado muchísima controversia. Vamos a analizar esto con calma, sin caer en sensacionalismos y tratando de entender el contexto. Desglosaremos los hechos, separaremos el grano de la paja y analizaremos el impacto que esta supuesta humillación tiene en la imagen pública de ambos artistas. Primero, pongámonos en situación. Hande Erçel y Kerem Bürsin saltaron a la fama internacional gracias a la serie Sen Kalkam, o Llamas a mi puerta como la conocemos en español y Latinoamérica, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La serie es del género comedia romántica, ligera y divertida, ideal para desconectar y dejarse llevar por una historia de amor de ensueño. Es una fórmula probada que funciona a la perfección, especialmente para el público que busca una escapada romántica. La trama es sencilla pero efectiva. Eda YLDZ, una joven florista con un futuro prometedor, se ve obligada a colaborar con Serkan Bolat, un arquitecto millonario y frío, para mantener su beca universitaria. A partir de un acuerdo inicial, surge una atracción inevitable que los lleva a cuestionar sus propias convicciones y a descubrir el verdadero significado del amor. El argumento, aunque cliché, está ejecutado con maestría, explotando las dinámicas de enemies to lovers y creando situaciones cómicas y enternecedoras. Lo que hizo especial a Sen Kalkam no fue solo su trama entretenida, sino la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su interpretación de Eda y Serkan era tan convincente que muchos fans empezaron a sospechar que su amor había traspasado la pantalla. Y efectivamente, después de muchas especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación sentimental, desatando la euforia entre sus seguidores. Fue un momento de alegría para la comunidad fan, que veía en la pareja la materialización del romance que tanto disfrutaban en la ficción. Durante un tiempo, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sus fotos juntos en redes sociales eran un torbellino de me gusta y comentarios. Sus apariciones públicas generaban una expectación increíble. Todo el mundo hablaba de ellos, los admiraba y los veía como el epítome del amor verdadero. Era una especie de cuento de hadas moderno, amplificado por el poder de las redes sociales y la cobertura mediática constante. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Después de un tiempo juntos, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia sorprendió a muchos, desilusionó a otros y generó todo tipo de rumores y especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se habían separado? La ruptura fue un balde de agua fría para los fans, quienes se sintieron traicionados y desilusionados. La idealización de la pareja se derrumbó, dejando paso a la incertidumbre y las conjeturas.
Aquí es donde empieza a entrar en juego la percepción pública y el poder mediático. Después de la separación, los medios de comunicación turcos empezaron a informar sobre posibles nuevos romances de Hande Erçel, mencionando a diferentes figuras del espectáculo y del mundo empresarial. La imagen que se proyectaba era la de una Hande Erçel independiente, exitosa y deseada por muchos. Los medios se enfocaron en su vida social, sus proyectos profesionales y su creciente popularidad, resaltando su estatus como una de las solteras más codiciadas del país. Por otro lado, la imagen de Kerem Bürsin, si bien seguía siendo la de un galán atractivo y talentoso, parecía un poco ensombrecida por el brillo de Hande. Algunos medios incluso insinuaron que Kerem estaba en shock por la separación y que no había logrado superar la ruptura. Se creaba una narrativa de víctima para Kerem, mientras que Hande era retratada como la que siguió adelante sin mirar atrás. Esta división simplista alimenta el morbo y genera controversia. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que Hande humilló o rechazó a Kerem? Bueno, es una interpretación bastante exagerada de la situación. Simplemente Hande siguió adelante con su vida, enfocándose en su carrera y en sus nuevos proyectos. El hecho de que se la vincule con otros hombres y que se la perciba como la más deseada de Turquía es simplemente un reflejo de su popularidad y de su atractivo. La especulación sobre su vida amorosa es inevitable, dada su fama y la constante atención mediática que recibe. Es importante recordar que Hande Erçel es una actriz talentosa y una mujer inteligente. No necesita a nadie para validar su éxito o su valía. Su carrera habla por sí sola. Ha protagonizado numerosas series de televisión que han sido éxitos rotundos, como Güneş Inkler, donde interpretaba a Selin Yılmaz, o Aşk-Laftan Anlamaz, donde dio vida a Hayat Uzun. Más allá de su belleza, Hande ha demostrado su versatilidad como actriz, asumiendo roles diversos y conectando con el público a través de sus interpretaciones. Güneş Inkler es un drama juvenil que cuenta la historia de Güneş, una profesora de literatura que decide empezar una nueva vida en Estambul con sus 3 hijas, Nazlı, Selin y Peri. La serie explora temas como la familia, el amor, la amistad y los secretos del pasado. La interpretación de Hande como Selin, una joven rebelde y apasionada, la catapultó a la fama en Turquía. Su personaje era complejo y atractivo, lo que le permitió mostrar su talento y conectar con una audiencia joven. Luego Aşk-Laftan Anlamaz es otra comedia romántica que consolidó a Hande como una de las actrices más queridas por el público turco. En esta serie Hande interpreta a Hayat, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat Sargmaz, el heredero de la empresa, con quien inicia una relación llena de enredos y malentendidos. Su carisma y habilidad para la comedia la hicieron brillar en este papel. Ahora, hablando de otras series turcas que han tenido un impacto significativo, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yüzyıl o El Siglo Magnífico. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con la sultana Hürrem, fue un fenómeno global, cautivando a audiencias de todo el mundo con su fastuosidad, sus intrigas palaciegas y sus personajes complejos. La serie elevó el estándar de las producciones turcas y abrió las puertas a un mercado internacional. Muhteşem Yüzyıl pertenece al género drama histórico. Los actores principales incluyen a Ali Tergen como el sultán Suleimán y Meri Muzerli como la sultana Hürrem. La serie recrea la opulencia de la corte otomana y explora las luchas de poder y las pasiones que marcaron una época. La serie es relevante porque demostró el potencial de las producciones turcas para trascender fronteras y conquistar mercados internacionales. Además, generó un gran interés por la historia otomana y por la cultura turca en general. Un dato interesante es que la serie fue objeto de controversia en Turquía debido a su representación de la vida en el Palacio Otomano, que algunos consideraron demasiado sensual y poco respetuosa con la historia. La controversia, sin embargo, solo aumentó su popularidad. Otra serie que vale la pena mencionar es Yerde o Intrusión, un drama policial que también tuvo un gran éxito. Esta serie cuenta la historia de 2 hermanos separados al nacer que terminan enfrentándose en lados opuestos de la ley. La serie ofrece una visión cruda del mundo del crimen y la corrupción. Yerde es del género thriller de acción. Los actores principales son Atay Ulusoy y Aras Bulut İynemli, quienes interpretan a los hermanos Sarp y Umut, respectivamente. La serie destaca por sus giros inesperados, su ritmo trepidante y las sólidas actuaciones de su elenco.
La serie es relevante porque combina una trama adictiva con actuaciones sólidas y una producción de alta calidad. Además, aborda temas como la lealtad, la traición y la redención. Un dato interesante es que Yerde está basada en la película estadounidense The Departed de Martin Scorsese. La adaptación turca, sin embargo, logró imprimir su propio sello y conectar con el público local. Volviendo al tema de Hande y Kerem, creo que es importante recordar que ambos son individuos con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias emociones. No podemos juzgarlos ni especular sobre sus sentimientos basándonos en rumores o en interpretaciones sesgadas de la realidad. Es fácil caer en la trampa de la idealización y proyectar nuestras propias fantasías en la vida de los famosos, pero es fundamental recordar que son personas reales con sus propias luchas y desafíos. Hande Erçel es una mujer exitosa y talentosa que se merece todo el reconocimiento y el respeto que ha ganado. Kerem Bürsin también es un actor talentoso y un hombre atractivo que seguramente encontrará la felicidad en el amor y en su carrera. Ambos merecen ser juzgados por su trabajo y no por las especulaciones sobre su vida personal. Así que, para resumir, no creo que Hande Erçel haya humillado o rechazado a Kerem Bürsin. Simplemente siguió adelante con su vida después de la separación. Su éxito y su popularidad son un reflejo de su talento y de su trabajo, no de una supuesta humillación a su expareja. La narrativa de humillación es una construcción mediática que busca generar morbo y controversia. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya ayudado a entender un poco mejor esta situación. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de Hande y Kerem? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué opinan sobre el poder de los medios para influir en la percepción pública y cómo creen que afecta a los famosos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad sobre las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.